alma te alaba, Jesús. Aleluya. Gracias a todos los que se encuentran sintonizados en esta hora. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y bienvenidos, amados amigos, a Seek Truth Radio, auspiciado por Wide Open Hands. Ese es tu amigo y hermano en la fe, Luis Santos. Y aquí, por medio de esta plataforma, estamos en vivo todos los lunes a las 8 p.m. Síguenos en Instagram, w.h_org, para ver nuestros próximos eventos y actividades. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Suscríbete a nuestra página de YouTube, Wide Open Hands, para que vean y escuchen todos los mensajes que no pudieron escuchar en vivo. Solicite oración, háganos una pregunta o comparte un testimonio a través de WhatsApp. Nuestro número 908-346-2102. Otra vez ese número es 908-346-2102. Gloria a Dios. O escríbenos a nuestro correo electrónico seektruthradio@wideopenhands.org. Aleluya. Ahí también, si tienen ropa, juguetes para donar, Wide Open Hands está colectando artículos para ayudar a la gente en necesidad. Mucha gente que perdieron cosas materiales, obviamente, en la tormenta hace 2 semanas atrás. Mi esposa está trabajando con la clínica de inmigración en New Jersey y siempre hay jóvenes, hombres que van a ser deportados o que fueron soltados por la inmigración y no tienen a dónde ir, no tienen ropa. Estamos aquí a las órdenes. Dios le va a bendecir, ¿verdad? Con lo que ustedes den. Esto no es para mí ni para nosotros que trabajamos aquí en esta organización, sino para aquellos en necesidad. Así que si tienen una ropita de mujer o de hombre, pueden contactarnos, mandarnos un email y decirnos qué tienen y nosotros iremos a recogerlo. Gloria a Dios, aleluya. Así que un poco de la organización antes de entregarle la parte a mi hermano querido, hermano Jonás. Galva Lape, aleluya. Wide Open Hands es una organización sin fines de lucro que se centra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Somos un equipo de hermanos con corazones abiertos y manos abiertas para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Nuestra misión es difundir las buenas nuevas de salvación a través de un ministerio de amor y servicio y caridad. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Así que, sin más preámbulo, vamos a tener a nuestro hermano, mi amigo, con qué dice la palabra, su programa, aquí cada mes, nuestro hermano Jonás Galva Lape. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos. Dios te bendiga, hermano Luis. Es para mí más que un placer una vez más estar en este altar radial a esta hora de la noche. Bendecimos los hermanos, también los amigos que nos sintonizan a través de estas ondas radiales y también los que nos verán de una forma diferida a través de las redes sociales. Esta noche tenemos un tema y le quise poner por título: permaneciendo en el llamado de la gran comisión. Permaneciendo en el llamado de la gran comisión. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 16, versículo 14 hasta el 15. Marcos 16, versículo 14 hasta el 15. Luego que leamos este versículo, mi hermano Luis nos va a dirigir en oración para así presentar toda esta hora a nuestro Señor. Marcos 16, 14 y hasta el 15. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa,
y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nuestro hermano Luis, que nos lleve en oración. Padre Santo, Padre amado, Padre bendito, Gracias, Señor. Padre creador del universo, del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que hay en él, te damos las gracias, Señor, en esta hora, Padre. Y te pido, Señor, por nuestro hermano querido Jonás, que tú lo uses de una manera especial, que todo lo que salga de su boca, Padre Santo, sea dirigido por tu Santo Espíritu, Señor, y que el estudio, Señor, el mensaje de esta noche, Padre Santo, penetre y transforme los corazones de cada oyente, Señor, de aquellos que se encuentran sintonizados en esta hora y de aquellos que han de escuchar, Señor, y ver por medio, Señor, de YouTube, Padre. Le pido que abra su entendimiento, Señor, que rompas cadenas, Padre Santo, que traigas aclaración, Señor, liberación en esta hora, Dios mío. Sí, Señor. Usa esta plataforma, Señor, para que tu palabra penetre, Señor, para que tu amor fluya, Padre Santo, Señor, para aquellos que se encuentran, Señor, tibios, se calienten, Dios mío, porque el fin se acerca, Padre, y te necesitamos más que nunca, Señor. Sí, háblanos como tú siempre lo haces, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. En el nombre glorioso de tu amado Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Permaneciendo en el llamado de la Gran Comisión. Decía un amigo que partió con el Señor que las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, los pies de los que van y las manos de los que dan. Rodillas que oran, pies que van y manos que dan. Decía mi amigo y hermano, que quizás muchos conocen de los que nos escuchan, Paquito Feliciano, quien partió con el Señor. Permaneciendo en el llamado de la Gran Comisión. Hemos acabado de leer en Marcos 16, versículo 14 hasta el 15, donde Jesús, después de haber resucitado, se le aparece a los discípulos y les reitera el mandato por el cual él lo había llamado, y era de predicar el evangelio a toda criatura. Y le dijo: id por todo el mundo. Al poner el título de este tema que estamos reflexionando en este día, me puse a pensar en la responsabilidad del mismo tema mientras estaba preparando el bosquejo. Y la palabra permaneciendo martillaba mi mente y mi corazón, porque entendía que para poder permanecer en algo es necesario que nosotros conozcamos en qué vamos a permanecer, y si no hemos creído no vamos a poder permanecer. A veces nosotros nos hacen falta raíces, nos hacen falta principios para nosotros poder creer lo que Dios ha dicho en su palabra, y por eso a veces tomamos el evangelio de una forma liviana, a veces tomamos el evangelio de una forma donde cumplimos con cierta parte del evangelio, pero otra parte no cumplimos. El tema de esta noche, permaneciendo en el llamado de la Gran Comisión. Cuando nosotros estudiamos qué es una comisión viene siendo algo que se nos otorga a nosotros hacer, se nos comisiona a hacer algo, se nos da un mensaje, se nos entrega. Por eso es que el misionero es alguien que va a llevar un mensaje. Y esta palabra de permanecer es muy importante para el día de hoy, porque muchas personas, aún creyentes, no permanecen en lo que se proponen, porque no arraigan sus vidas en las convicciones necesarias que se necesita para poder permanecer en algo que nosotros nos hemos propuesto. Me gustaría en esta noche usar algunos sinónimos de permanecer. Podemos usar las palabras persistir, mantenerse, estar en pie, quedarse, continuar, durar, entre otros sinónimos. Encierra esta palabra un compromiso en el cual en esta noche no podemos pasar por alto.
La comisión es un mandato, la comisión es una tarea, es una orden, es un encargo. Y todos los términos que podemos aplicar solo a la palabra comisión, pero la gran comisión es algo superior a esto. Y es lo que Jesús nos pidió que hiciéramos antes de ascender al cielo, ante la presencia de más de 400 personas, y antes de dárnoslas dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después dice: por tanto, id y haced discípulos. La iglesia está llamada en esta tierra para ser la boca de Dios, para ser los pies de Dios, para ser las manos de Dios. Y nosotros tenemos como iglesia un compromiso de un mundo que se encuentra totalmente convulsionado, de un mundo que se encuentra totalmente sin esperanza. La respuesta quien la tiene es la iglesia. La respuesta no la tiene el gobierno, la respuesta no la tiene ningún ministerio público. La respuesta en el caos que está el mundo patas arriba en estos momentos, quien la tiene es la iglesia. Pero para nosotros darle esa respuesta al mundo, debemos de entender la autoridad que Dios nos ha entregado. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las criaturas, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que mantenernos sin mutación. Tenemos que mantenernos en la posición que Dios nos entregó, en un estado de calidad a la luz de las santas escrituras, para nosotros ser los gerentes del evangelio que Dios quiere que nosotros presentemos aquí en esta tierra. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Me gusta mucho alguien que se llamaba Eurisco, que Eurisco definió la palabra evangelio como algo que había cambiado su existencia. Debemos de mantenernos firmes en este llamado que Dios nos ha entregado de la Gran Comisión. Pero para mantenernos firmes y para que este llamado sea efectivo en la iglesia del Señor, tenemos que tener una predicación basada en la Biblia, en la palabra de Dios. No inventos, la Biblia es suficiente. La Biblia es nuestra regla de fe y de conducta que nos dice qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Por lo tanto, el añadirle a lo establecido en la palabra de Dios es una pérdida de tiempo, y también es decirle a Dios: no es suficiente el manual que tú me dejaste. Nuestra predicación tiene que ser basada en la Biblia. Número 2, tenemos que orar y someternos a la palabra de Dios pidiendo ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y debemos conocer a quién debemos proponernos presentar y modelar. Cada vez que nosotros vayamos a predicar el evangelio, debemos de entender que a quien debemos de modelar es a Cristo Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No me voy a modelar yo mismo, no voy a modelar al pastor. Quien está llamado a ser modelado en este santo evangelio es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para mantenernos firmes en este llamado, debemos de conocer nuestra posición. Y es muy importante que nosotros como cristianos conozcamos la posición que nos compete como líderes que Dios ha llamado para ser los que anuncian la santa y bendita palabra de Dios. Debemos de conocer que nosotros trabajamos para un reino donde existe un Señor y nosotros somos siervos, también llamados esclavos. Aleluya. Y cuando yo reconozco que trabajo para un reino, que ese reino tiene un Señor y que yo soy un siervo, entonces yo voy a estar sometido a la voluntad de mi Señor, porque reconozco que soy un siervo y lo que yo hago como siervo es para darle la gloria a un Señor. Por lindo, por muchas almas que yo gane, siempre tengo que traerle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, cuando yo conozco mi posición en el Evangelio, yo no voy a usurpar funciones
mientras estoy desempeñando la función que se me ha entregado para desempeñar. Por ejemplo, muchas personas piensan que son ellos los señores y le dan órdenes al Señor. Señor, yo te ordeno, Señor, yo te decreto, Señor, yo te declaro. No, nosotros tenemos un Señor y nosotros tenemos que ir en reverencia a ese Señor y nosotros tenemos que pedirle a ese Señor, y cada vez que le pedimos tenemos que externarle si es tu santa voluntad. Porque como Él es nuestro Señor, entonces nosotros reconocemos que somos siervos y como siervos tenemos que estar sometidos a ese Señor. Amén. Alguien ha dicho, y esto me impactó cuando lo leí hace muchos años, que la Gran Comisión tiene 4 llamados. El llamado de arriba, el llamado de abajo, el llamado de adentro y el llamado de afuera. El llamado de arriba. Cuando vamos a Isaías capítulo 6 versículo 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hay un llamado de arriba, que es de nuestro Dios, que está buscando a alguien que sea un portador de la gloria de Dios. Alguien que reconozca la autoridad que se le ha delegado a través de Cristo Jesús. Isaías en el capítulo 6 escucha un llamado de arriba, que era la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. El llamado de arriba es el llamado de Dios. Dios está buscando personas que se atrevan a decir cual Isaías: heme aquí, envíame a mí. Hay un mundo allá afuera que se pierde en delitos y pecados, y nosotros, la iglesia, somos lo que se nos ha delegado la autoridad para nosotros salvar a un mundo que se pierde en sus delitos y pecados. Si nosotros tomáramos la autoridad que se nos ha delegado, nosotros fuéramos una iglesia más victoriosa en el presente. El mundo se está multiplicando en su maldad, en sus delitos y pecados, y nosotros, la iglesia, solamente quiere sumar 1 o 2 miembros. La iglesia no está llamada a sumar, la iglesia está llamada a multiplicarse. Amén. Y no con el poder que nosotros muchas veces pensamos tener por nuestros propios esfuerzos, no con las astucias humanas que nosotros en muchas ocasiones usamos, sino con el poder que se nos ha delegado a través del sacrificio que Jesús hizo un día en la cruz del Calvario. El llamado de arriba, Dios está buscando a alguien que se atreva a decir en este momento cual Isaías: heme aquí, envíame a mí. Ahora, hay un llamado de abajo. Cuando leemos a Lucas 16, 27 y 28, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí es la historia del rico y Lázaro. Sabemos la historia, que el rico había muerto, Lázaro también. Lázaro va al seno del padre Abraham, mientras que el rico va a un lugar de tormento. El rico está allá abajo y está diciendo el rico: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hay un llamado de abajo. Personas que están sufriendo, personas que están pasando vicisitudes, personas que están pasando necesidades físicas, espirituales, y ese llamado de abajo te está diciendo a ti y me está diciendo a mí: ve y testifícale a aquellas personas que necesitan, testifícale a mi familia, testifícale a mis amigos. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. Si la sal se desvanece, el mundo no podrá ser sazonado. Por lo tanto, como sal de la tierra,
tenemos que comenzar a darle sazón a un mundo que se encuentra insípido en este momento, en un mundo que se encuentra en un total caos. Por lo tanto, ese llamado de abajo, hay alguien en este momento que está esperando que tú abras la boca y que le diga que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna. Él rompe cadenas, Él endereza lo torcido, Él pudre el yugo de esclavitud. Aleluya. El sacrificio que un día Él hizo en la cruz del Calvario no es en vano, y nosotros estamos llamados a representar lo que ya Él hizo en la cruz del Calvario. Solamente tenemos que abrir nuestros labios y testificar que en Cristo hay salvación y que en Cristo hay vida eterna. Hay un llamado de adentro. 1 Corintios 9:16. El apóstol Pablo dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. El llamado de adentro. El Espíritu Santo nos confronta, el Espíritu Santo nos convence, y el Espíritu Santo nos ministra nuestro espíritu de que nosotros tenemos que testificar. Así mismo, como dijo el apóstol Pablo: miserable, ay de mí si yo no predico este evangelio. Hay personas que están esperando que tú y yo le hablemos de Cristo. Hay personas que están esperando que nosotros testifiquemos de las grandezas que ya Él hizo en nuestras vidas. En Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna. Aleluya. Él vino a este mundo a enderezar lo torcido. Él vino a este mundo a libertarnos del pecado. La deuda que el mundo tenía que pagar, ya Él la pagó. En Amén. Cristo hay libertad, y por eso en esta noche nosotros venimos a decirte que tú tienes el poder delegado por la palabra a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay un llamado que es un llamado de afuera. Cuando leemos a Hechos capítulo 16, versículo 6 y versículo 9, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hay un llamado de afuera. Hay alguien, hay un varón macedonio. Hay alguien que está esperando con una necesidad para ser suplida, y esa necesidad no la tiene Sesión 8. Esa necesidad no la tiene Housing. Esa necesidad no la tiene con una Income Tax. Esa necesidad solamente es suplida a través de Cristo Jesús, porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, dice la palabra que el gozo de Él es nuestra fortaleza. Aleluya. Y cuando Él llega a nuestras vidas, sentimos su presencia que corre por nuestro ser como río de agua viva. Por lo tanto, tenemos que entender que tenemos que ir a alguien que en estos momentos está esperando para que alguien le anuncie el evangelio. Por eso dice Marcos 16:16, que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Y si seguimos leyendo, nosotros vemos los otros textos donde dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondremos sus manos, y en el nombre de Cristo Jesús también sanarán. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Las señales están para seguir a la iglesia. Si nosotros, la iglesia, entendiéramos este principio, nosotros, la iglesia, no anduviéramos detrás de señales, porque las señales son las que nos siguen. Pero para que las señales nos puedan seguir, tenemos que estar bien con el Señor. Tenemos que estar, como dice el Salmo 91, habitando bajo el abrigo del Altísimo. Bendecimos el nombre del Señor en esta noche. La iglesia necesita permanecer firme en la originalidad del llamado. ¿Por qué tantos inventos? ¿Por qué tantas propuestas a espalda de la palabra de Dios cuando la Biblia
es suficiente. Bendecimos el nombre del Señor. Necesitamos tener una visión clara de quién es que nos ha llamado, para qué Él nos llamó, y mantener una convicción en el llamado y comunicarlo a los demás, lo que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas y lo que Él quiere hacer también en las vidas de ellos. Por eso me gusta mucho San Juan capítulo 17, que en la oración sacerdotal de San Juan capítulo 17, el mismo Jesús dice: yo no voy a orar solamente por mis discípulos, por los que me siguen, sino que voy a orar también por los que han de venir a mí a través de estos. Hay alguien que está ahí afuera, que solamente está esperando que nosotros le hablemos y le digamos: en Cristo hay salvación. Gloria a Dios. Hay victoria en Cristo Jesús. No todo está perdido. Quizás tú que me estás escuchando en estos momentos, que está pasando por situaciones adversas de depresión, situaciones de drogadicción, situaciones de alcoholismo, donde tú piensas que ya la vida no vale nada, te traemos noticia en esta preciosa noche. Aleluya. Tú tienes una preciosa alma que salvar. Jesús vino a esta tierra, derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario, y lo que Él tiene para entregarte no se compara con esto que tú estás atravesando en esta hora. Me gusta mucho un hombre que me encontré en un tren una vez en la ciudad de New York. Este hombre tatuado, este hombre con una cara donde se le veía la marca del pecado del mundo, pero él estaba alegre en ese tren y él solamente testificaba en el vagón del tren. Él decía: Jesucristo cambia, Jesucristo cambia. Y él decía: Él cambió mi vida, Él cambió mi vida. Y él decía: yo te estoy hablando que Jesucristo cambia. Si tú supieras lo que Jesucristo hizo en mi vida, tú comenzaría a llorar. Solamente tengo palabra para decirte que Jesucristo cambia. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Debemos de saber que en este llamado pueden venir obstáculos, pero no estamos solos, porque el mismo apóstol Pablo declara que esta leve tribulación no se compara con el peso de gloria que nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A veces nosotros en la iglesia estamos viviendo del pasado, de lo que nosotros hacíamos cuando nos convertimos. Un ejemplo, el caso mío, cuando yo vine a la ciudad de New York, bendecimos el nombre del Señor, yo testificaba, predicaba, enseñaba de los altares de lo que Dios hizo en mi vida en República Dominicana. Y yo muchas veces prediqué que levantamos iglesia, que pusimos pastores, que ejercimos el liderazgo en República Dominicana, donde predicamos de barrio en barrio, de ciudad en ciudad, invasiones evangelísticas, donde predicábamos en la universidad, teníamos ministerio. Y el Señor un día me confrontó en un altar y puso en mi corazón: no se trata de lo que tú hacías antes, ¿qué estás haciendo ahora? Santo. A veces estamos viviendo de los testimonios del pasado, Santo. o de los testimonios de hermanos que nosotros conocemos. Dios, aunque es bueno el testimonio del pasado, Dios nos confronta en esta noche y nos dice: ¿qué estamos haciendo para el Señor? Cuando fui confrontado, bendecimos el nombre del Señor. Recuerdo que organicé un equipo de hermanos y le dije: vamos a las calles de New York a hablar de Cristo, a predicar que en Cristo hay salvación. Y cuando organicé un grupo de hermanos, me fui a las calles a predicar. Bendecimos el nombre del Señor. Cuando llegó ese día para ir a predicar, nadie fue, solamente fui yo solo. Y cuando fui yo solo a ese lugar, me incomodé, me sentí triste, me sentí mal, me puse a hablar que los hermanos eran irresponsables, y me fui a mi casa y me acosté en un mueble. Ese sábado, recuerdo como ahora, mientras estaba en el cuarto, en mi sala, acostado en el mueble, el Señor puso en mi corazón: no se trata de ellos, se trata de ti.
A veces somos listos echándole la culpa a otros por lo que otros no hacen, cuando el plan exacto Dios lo tiene contigo, que me está escuchando en este momento. Y le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, perdóname, porque no se trata si otros van o no van, se trata de que yo tengo que hacerlo, porque la gran comisión no es para alguien específico, es para todo el mundo. Bendecimos el nombre del Señor. Recuerdo que el próximo sábado tomé mi carro y me fui a un lugar a predicar en las calles de New York. Y mientras estaba ahí yo solo predicando en las calles de New York, prendí la música de mi carro y comencé a dar tratado y a decirle a la gente que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna, que Él rompe cadena, que Él trae toda cautividad para ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerdo como una fila de personas comenzaron a pasar entregándome drogas, pidiendo oración y llorando, porque yo sentía la presencia del Señor en esa esquina y entendía el plan, el propósito por el cual Dios quería que yo vaya a testificar de las maravillas del Señor. ¿A quién tú le estás echando la culpa de que no hace el trabajo cuando Dios quiere que sea tú el que comience a hacer el trabajo? Bendecimos el nombre del Señor. Hemos visto las maravillas de Dios a través del testimonio de muchos ser libres por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios está buscando a alguien, así mismo como Isaías, que se atreva a decir: heme aquí, envíame a mí. Dicen que Joel Muller leyó la Biblia por más de 200 veces, siendo 50 de ellas de rodillas. Antes de su muerte, cuando se le preguntó, o un reportero le pregunta, ¿qué le gustaría hacer todavía? Él de rodillas respondió: leer más la Biblia. Es muy importante que nosotros entendamos que los principios que nosotros debemos utilizar, las herramientas que nosotros debemos utilizar, están en la santa y bendita palabra de Dios. Nosotros debemos de entender que Dios nos dejó instrucciones. A veces estamos divorciados de la realidad. A veces estamos de espalda al llamado de Dios. Pero Dios en esta noche trae esta reflexión para decirte que hay un mandato de parte de Dios de testificarle al mundo que solamente en Cristo hay salvación. Eurisco, cuando conoció el Evangelio, que significa buenas nuevas, él tuvo que decir: yo he encontrado a alguien que ha cambiado mi existencia. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, las cosas cambian para bien. Amén. No importa en el pecado, no importa en el fondo donde estés, Jesucristo rompe las cadenas, pero hay alguien que tiene que decirle al mundo que solamente en Cristo hay salvación. Me recuerdo una vez predicando en Honduras, cuando estaba ministrándole a un grupo de narcotraficantes, conocí un niño de 16 años. Y cuando conocí ese niño de 16 años llamado Marlon, Marlon no nos miraba a los ojos. Marlon no aceptaba que se le tiren fotos. Marlon solamente miraba a la tierra. Y cuando leímos la historia de Marlon, una historia que ellos le llaman éxitos y fracasos, estoy leyendo la historia de Marlon, y a la edad de 14 años ya Marlon había participado en el asesinato de 40 personas. Y cuando yo leí la historia de Marlon, un niño con 16 años, me puse a ver la historia, y en la historia dice que Marlon, con 12 años, el padre comenzó a darle drogas aún en la misma casa. Comenzó a golpear a su mamá, el padre. Y la mamá tuvo que abandonar a Marlon ahí en Honduras e irse y dejarlo con su padre. El padre de Marlon continuó dándole drogas ahí en la casa. Y mientras el niño se convertía en un drogadicto dentro de la misma casa con su padre, el padre en sus andanzas lo mataron, le mocharon la cabeza y mandaron la cabeza a la casa de este jovencito. Marlon tuvo que ver la cabeza de su padre en la puerta de su casa, y vino una banda o una pandilla llamada la Mara Salvatrucha y tomó a Marlon y lo reclutó, y a la edad de 12 años participó en el asesinato de 15 personas. A la edad de 16 años, cuando yo lo conocí, ya había participado en el asesinato de 40 personas.
Y Marlon, aquel niño marcado por el pecado, marcado por el mundo, marcado por Satanás, estaba totalmente abatido. Aquel niño con apenas 16 años no reía. Aquel niño con apenas 16 años no abrazaba. Aquel niño con apenas 16 años no permitía que se le tire una foto porque él estaba marcado por el pecado. Y un día me toca predicar en un auditorio donde está Marlon a las 6 de la mañana con un grupo de guardias y narcotraficantes en un lugar llamado el Proyecto Victoria. Y mientras estoy predicando, predico acerca del perdón. Y yo veo que Marlon cae postrado ahí en el piso llorando. Bendecimos el nombre del Señor. Aleluya. Y ese niño lloraba y lloraba y lloraba en la presencia del Señor. Y cuando nosotros terminamos el servicio, Marlon pasó al frente con sus manos al cielo y Marlon fue libre por el Gloria a poder Dios. del Evangelio. Santo Jesús. En Cristo hay poder. Amén. Pude dejar a un Marlon transformado ahí en Honduras, donde permitía que se le abrace, se le tomaban fotos, donde Marlon cantaba en la presencia del Señor, donde Marlon reía, porque muchas veces somos expertos en señalar el que hace el pecado, pero muchas veces no buscamos la consecuencia del pecado. Y más de ahí, nosotros debemos de reconocer que Jesucristo vino al mundo para que lo vil y lo menospreciado, Él usarlo para su gloria y para su honra. Me gusta mucho lo que me escribió un amigo desde la cárcel que se convirtió al Señor ahí en la cárcel de Florida. Después de estar 23 años ahí reclutado, él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador cuando cumplió 5 años en esa prisión. Y un día me mandó una carta de la cárcel donde él me decía: mi amigo Jonás, la materia prima para el reino de los cielos es la basura, y la basura Dios la transforma para su gloria y para su honra. Y él terminó diciendo: eso éramos usted y yo, pero Cristo nos ha alcanzado y nos ha dado vida, y por su misericordia hoy somos libres. Bendecimos el nombre Gloria del a Señor. Dios. Debemos de cumplir con la gran comisión. Si nosotros hiciéramos una pregunta retórica en esta noche y preguntáramos: ¿cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien acerca de Cristo Jesús para compartir las buenas nuevas de salvación? Muchos cristianos contestarían: hace mucho tiempo. Otros lamentablemente tendrían que admitir que nunca lo han hecho. Pero debemos de entender en esta noche que compartir el Evangelio de Jesucristo es el principal ministerio de la Iglesia de Cristo aquí en esta tierra. Es una gran comisión. Por eso está escrito de forma imperativa: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La misión fundamental de la iglesia es proclamar al mundo el mensaje de la salvación, las buenas nuevas de que hay una manera de evitar la condenación eterna y en cambio disfrutar de la vida eterna que Jesucristo obtuvo para nosotros por medio del sacrificio de la cruz en el Calvario. Hay 3 puntos que deben de motivarnos a nosotros como creyentes a compartir la verdad de Cristo. Número 1, el Señor es que nos ordena. Si nosotros entendiéramos qué significa el Señor, el Kyrio, y que nosotros somos sus siervos, como Él nos ordena, nosotros debemos de obedecer, porque no es cualquier jefe que te está ordenando, es el Rey de Reyes y Señor de Señores que nos ordena a la gran comisión. Número 2, nuestra conciencia nos mueve. Debemos de entender que nosotros tenemos una conciencia que nos mueve a entender que la solución del problema está solamente en Cristo Jesús. Mateo 5:14 declara que nosotros somos la luz del mundo y que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Considerando estas palabras del Señor, nuestro testimonio debe reflejar a todos la luz de salvación que trae paz y gozo a quienes reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Quizás no te sientes preparado,
Quizás tú dices, tengo que ir a un instituto y estar 3 años en el seminario bíblico para poder hablar de Cristo. El ir al instituto es bueno. Yo soy maestro de institutos bíblicos, seminarios teológicos. Pero todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador ya tiene una experiencia, ya tiene un motivo para hablarle a otros de Jesucristo. Un ejemplo de esto lo encontramos en San Juan capítulo 4. En San Juan capítulo 4 nosotros encontramos la historia de la mujer samaritana, donde la mujer samaritana va a un pozo a buscar agua. Al mediodía Jesús se le aparece ahí en ese pozo. Y conocemos la historia donde Jesús le dice a la mujer samaritana, dame de beber. Y Jesús recibe respuesta de esta mujer y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber si judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Y conocemos que había una poca afinidad de samaritanos y de judíos, porque los samaritanos era una mezcla de gentiles con judíos, y los judíos se sentían que eran más puros, eran más santos que estos samaritanos. El punto es que Jesús hace lo que hace, y Jesús le da a entender el poder que él tiene, la omnisapiencia que él tiene. Y aquella mujer, cuando conoce que Jesús está al frente de ella, ella lo ve como un profeta, aunque Jesús era más que un profeta. Inmediatamente esta mujer tiene un encuentro con Jesús, salió corriendo a los de ella ahí en Samaria y comenzó a testificarle a quien ella se había encontrado. Inmediatamente, a la misma hora que ella se encontró con el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la Biblia en San Juan capítulo 4 que ella salió corriendo a los de ella a testificarle a ellos a quien ella se había encontrado. Mi pregunta en esta noche es, ¿a quién tú te has encontrado? Si te encontraste a Jesús, o Él te encontró a ti, porque Él no estaba perdido, el que estaba perdido eras tú. Gloria a Dios. ¿Ya testificaste a los tuyos de lo que Dios hizo en tu vida? ¿A cuántas personas tú le has hablado? Santo. Me gusta mucho el letrero que vi en una iglesia en Santiago, República Dominicana, mientras fui a predicar. Y había un letrero que decía a la entrada de la iglesia, cada uno gánese uno. ¿Te has ganado a alguien en este año para Cristo? ¿Está tú hablándole con tu testimonio y también con tus palabras a las personas en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, que solamente en Cristo hay salvación y que solamente en Cristo hay vida eterna? ¿Le estás tú diciendo a las personas que tienen una preciosa alma que salvar? ¿Está tú dispuesto a pagar el precio? Asimismo, como esta canción que me gusta mucho, que se titula He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cuando leemos la historia de esta canción, bendecimos el nombre del Señor. Este hombre, en una aldea en la India, fue un misionero norteamericano a predicar a la India, y mientras predicaba se ganó a este hombre y su familia para el Señor. Y cuando el jefe de la aldea se da cuenta que este hombre se convierte, el jefe de la aldea llega a esa casa y le dice, si no niega a Cristo, te voy a matar a la familia y te voy a matar también a ti. Y aquel hombre dice, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le mataron su esposa, y después de matarle su esposa, le dicen, si no niega a Cristo, te voy a matar a los hijos. Y él dijo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le mataron los hijos y luego le dan una oportunidad y le dicen, te vamos a dejar vivo si niega a ese Cristo. Y aquel hombre dijo, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aquel hombre también fue muerto por aquel jefe de aldea. Pero Dios, en su omnisapiencia, comenzó a tratar con este hombre asesino a través del Espíritu Santo de Dios, y a pensar por la administración del Espíritu Santo, qué Dios tan grande es ese, que ese hombre estuvo dispuesto a perder su vida, la vida de su esposa y la vida de sus hijos. Y aquel hombre, cuando fue confrontado con el Espíritu Santo de Dios, tuvo también que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y en aquella aldea, en la India, todo el mundo fue cristiano
por el testimonio de alguien que estuvo dispuesto a entregar su vida y la de su familia por Cristo Jesús. ¿Estamos nosotros dispuestos, asimismo como Policarpo, con 86 años de edad, de la iglesia de Esmirna, donde le dijeron a Policarpo: si no renuncia a Cristo, te vamos a echar a la hoguera? Policarpo dijo: 86 años tengo de edad, y en estos 86 años lo único que Cristo ha hecho es hacerme mucho bien. ¿Cómo voy a renunciar si todo lo que Él me ha dado es bueno? Y Policarpo fue echado a la hoguera, cantando, levantando sus manos al cielo y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizás no nos echen en una hoguera, quizás no nos asesinen, pero aparte de hogueras hay leyes inmorales en este tiempo, las cuales nosotros, por amor a Cristo, tenemos que decirle: aunque el mundo establezca sus leyes, nosotros seguimos confiando en el Señor, porque es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Usted que me escucha en esta hora, no ore para que Dios le dé el poder. Ya usted tiene el poder. A veces estamos orando por cosas que ya Dios nos ha entregado. A veces estamos orando por direcciones que ya tenemos en la palabra de Dios. La dirección que Dios nos da en esta noche es que nosotros prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, y que permanezcamos en ese llamado de la gran comisión que un día nos entregó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti, amigo, hermano que me escucha, Dios está contigo. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, sangre preciosa y pura que un día brotó ahí en la cruz del Calvario. Pero aparte del morir, también resucitó. Está a la diestra del Padre, intercede por ti y por mí. Y lo único que Él quiere es que tú y yo nos abandonemos en sus brazos para que tengamos vida y vida en abundancia. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nunca olvide que para hacer misiones se necesitan manos que dan, rodillas que oran y pies que van. Dios te bendiga, mi hermano Luis Santos con nosotros. Gloria a Dios, Dios bendiga.